Juan capítulo 4 versos 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. En esta mañana vamos a ver que la verdadera fe se deposita en el Salvador mismo, no en las señales. Y veremos con la ayuda del Señor en esta mañana 2 puntos aquí en el relato del Evangelio de Juan. En primer lugar vamos a ver los versículos 43 al 50, que la fe verdadera se deposita en Jesús. Y en segundo lugar, en los versículos 51 al 54, veremos que la fe verdadera afecta a los demás. Hemos visto hasta aquí que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la nueva creación. Dios quiere comenzar la nueva creación partiendo desde el corazón del hombre, y que finalmente va a terminar con la creación otra vez de los cielos nuevos y la tierra nueva. Al revés que en Génesis capítulo 1, ¿no? En Génesis comienza la creación del mundo, los planetas, el universo, y termina el 6º día con la creación del hombre y la mujer. Pero aquí en la nueva creación de Dios, cuando Dios quiere traer el perdón de los pecados, comienza primero en el corazón del hombre. Y en el capítulo 20, en los versículos 30 y 31, encontramos el propósito del libro. Si entendemos bien estos 2 versículos, vamos a poder comprender y mirar más claramente cada relato del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito entonces del Evangelio de Juan? Presentar la divinidad del Señor Jesucristo por medio de dos maneras. Primero, por medio de los dichos del mismo Señor Jesús. ¿Recuerdan a la samaritana? La samaritana le pregunta: ¿quién es el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy la puerta. Yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Hablando religiosa, ambos no pueden entrar al reino de los cielos a menos que crean en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Nicodemo no creyó, pero la mujer samaritana sí creyó. Y vimos allí que ella va a su pueblo y le habla a todo su pueblo de que ha encontrado a Jesús el Mesías. Qué maravilloso es ver que el testimonio de un solo creyente fiel puede hacer la diferencia. La samaritana dio su testimonio y cambió la historia de todo un pueblo. A veces nosotros confiamos más en nuestro esfuerzo humano, quizás en eventos, en planificaciones evangelísticas, en llenar estadios, en llenar teatros, pero vemos aquí que el testimonio de un solo creyente y el respaldo del Señor Jesucristo mismo hizo un cambio en todo un pueblo. Dios humilla una vez más nuestra fuerza y Él es el que es exaltado. ¿Necesitamos realmente el poder de Dios para que ocurra la conversión de un pecador?
Si cada uno de nosotros fuera como la samaritana, y cada uno de nosotros en el lugar donde está predicara el Evangelio y compartiera del Señor Jesucristo, podríamos cambiar la historia de todo un pueblo. A veces quizás confiamos más en grandes eventos donde se pueden gastar miles de dólares, pero si cada creyente también, sin quitar lo otro, si cada creyente fuera donde sus vecinos, hablara con sus amigos, con sus familiares, y les testificara del Señor Jesucristo, confiando en el poder y el respaldo del Señor Jesucristo, podrían ocurrir este gran milagro que es la conversión de un alma pecadora. Aquí en el capítulo 4 hemos visto entonces a la samaritana que por medio de su solitario testimonio, todo un pueblo llegó a conocer que Jesús era el Mesías. Pero también, terminando el capítulo 4, desde los versículos 43 al 54, veremos en esta mañana que por el testimonio de un padre, una familia completa puede llegar al Señor Jesucristo. Así como una mujer, que aparentemente podríamos decir, qué insignificante el testimonio de una pura persona. El testimonio de una persona puede transformar la vida de una ciudad. El testimonio de un solo hombre puede cambiar también la historia de una familia. Veremos aquí que la conversión de un padre puede traer la fe de una familia completa. A veces pensamos, es imposible que mi familia crea en el Señor. Ellos no quieren saber nada del Señor. Vemos aquí que un miembro de la familia puede llevar a la fe a todo el resto de su familia. Y vemos claramente que aquí hay una relación filial entre este hombre que le pide al Señor que sane a este hijo. Porque en el versículo 53 dice claramente que el padre. Así que claramente es el papá y quien está enfermo es su hijo. Vamos entonces a ver esta historia en primer lugar, versículos 43 al 50. Veremos que una verdadera fe se deposita en Jesús. Una verdadera fe se deposita en Jesús y no en las señales. Versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este es un dicho que se encuentra en los demás evangelios. Un profeta no tiene honra en su propia tierra. Lo encontramos también en Marcos 6:4, en Mateo 13:57 y también en Lucas 4:24. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recordemos entonces que Jesús estaba en el sur del país, en el sur de la tierra de Israel, en Judea, y ahora vuelve a subir hacia el norte, a Galilea. Galilea está en la región del norte. ¿Cuál es la fiesta de la que se habla aquí? Mire conmigo el capítulo 2, versículo 23. ¿Cuál es la fiesta a la que se alude aquí? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Recuerdan el propósito del Evangelio de Juan? Demostrar que Jesús es Dios encarnado y demostrar que es el Salvador del mundo por medio de sus afirmaciones y por medio de las señales. Algunos las vieron, las escucharon y creyeron, y otros no. Nicodemo, por ejemplo, le dice en el capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo vio las señales, conocía, sabía que Jesús cumplía con los requisitos de que era el Mesías, lo sabían perfectamente, él y los demás fariseos y todo el Sanedrín, pero no quisieron creer. ¿La mujer vio las señales? ¿Escuchó las afirmaciones del Señor? Claro que sí. Jesús le dice a la samaritana, yo tengo un agua de vida eterna, que si la bebes no tendrás sed jamás y recibirás la vida eterna. En el versículo 19 del capítulo 4, la mujer le dice, Señor, me pareces que tú eres profeta. Capítulo 4, versículo 29. La mujer va y les dice a las personas de su pueblo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
¿Cuál era la señal entonces en Nicodemo? Nicodemo sabía los milagros que Jesús ya había hecho. La mujer presenció un milagro, presenció un atributo de Dios, la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Dios le dijo a la mujer toda su vida, sin conocerla previamente. Una evidencia entonces de que Él es Dios y es el Mesías. Por lo tanto, las personas pueden ver sus señales, pueden escuchar sus afirmaciones, pero no todos creen. Nicodemo no creyó, pero la samaritana sí. Y todas estas afirmaciones y estas señales están escritas entonces en este libro para que nosotros en el día de hoy podamos escucharlas y ver que Él es Dios encarnado y es el Mesías, el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él cree recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Si usted no lo ha hecho hasta el día de hoy, aquí está el Señor Jesucristo y su testimonio hablándole a usted en esta mañana. Si usted cree en Él, sus pecados serán limpiados, perdonados y recibirá la vida eterna. Versículo 46 del capítulo 4. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vuelve entonces Jesús al norte del país, a Galilea, donde se había realizado el primer milagro, que si bien fue bastante privado, llegó a ser público. ¿Quiénes fueron los únicos que presenciaron realmente el milagro en el capítulo 2 de la transformación del agua en vino? Los que trabajaban en la fiesta, los que servían en la fiesta. Pero ¿qué ocurre? Lo mismo que con la samaritana. Basta con que uno se convierta, basta con que uno lleve el testimonio y otros pueden ser afectados. Esas pocas personas que vieron el milagro, hicieron público este milagro y varios ya comenzaron a saber de Jesús y a creer en Él. Nunca tengamos en menos el testimonio de una sola persona. Usted quizás se siente solo en su medio y dice, si yo hablo no me van a creer, o si yo hablo no va a ser suficiente. Creamos en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Basta el testimonio de uno solo para que todo un pueblo crea. Basta con el testimonio de uno solo, ahora como vamos a ver aquí, para que toda una familia crea. Es un oficial del rey, desconocemos si es judío o si es griego o romano o algún otro gentil, pero es un funcionario del Imperio Romano y su hijo está enfermo. Y por el testimonio de Caná, por el testimonio de otros que ya han escuchado de las señales que el Señor Jesucristo está haciendo, Él viajó desde el lugar donde Él trabajaba hasta Caná para poder hablar con Él y pedirle que sane a su hijo. Vamos a ver en primer lugar aquí, en estos versículos 43 al 50, de que si bien las señales son una evidencia de Juan, capítulo 6, versículo 66, encontramos que muchas personas seguían a Jesús más bien por los milagros solamente, pero no pusieron su fe en Él, porque una vez que el Señor Jesucristo dijo cuáles son los requisitos para ser un discípulo de Él, ¿qué ocurrió? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchas personas son religiosas, buscan solamente el milagro, la señal, el solucionar su problema inmediato, y una vez que han solucionado ese problema, se van. Eso no es fe verdadera. Fe verdadera es poner nuestra fe en la persona del Salvador, en la persona del Señor Jesucristo. Reconocer que soy pecador, que si muero hoy en mis pecados voy a ir a una eternidad sin Dios en el infierno y que Él es mi única salvación posible. En el momento que yo creo y deposito mi fe en Él, entonces mis pecados son perdonados y recibo la vida eterna. Realmente el Evangelio, muchos piensan que es complicado, pero como hemos visto es muy sencillo. Él es el Salvador, yo soy pecador, Él es santo. Vengo a Él, le pido el perdón de mis pecados y Él me baña y me lava con la sangre de su Hijo y recibo la salvación eterna. Ese es el Evangelio. Este funcionario del rey
solamente quería en un inicio que su hijo fuera sano, nada más. Pero se encontró con algo mayor, la salvación de su alma, y una relación personal con el único Dios verdadero. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vemos aquí entonces que la fe verdadera se pone no en la señal, no en el milagro, se debe poner en Dios mismo, en el Señor Jesucristo mismo. Al inicio, este hombre solo quería que su hijo fuera sano, arreglar su problema, irse y seguir con su vida. Pero de repente, el Señor Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ese es el reproche que el Señor aquí hace. ¿Solamente la señal necesitas? ¿Solamente arreglar tu problema inmediato? Pero mire cómo se va. El hombre, versículo 50, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ve, tu hijo vive. La verdadera fe se debe depositar en el Señor Jesucristo. Toda aquella persona que deposita su fe en una religión o en una vida ritualista, en peregrinaciones, lo único que está haciendo es pavimentando un camino hacia el infierno. El único que le puede dar a usted la salvación eterna de su alma es la persona del Señor Jesucristo, y solo el Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana, en los versículos 51 al 54, que ahora esta fe verdadera va a producir un efecto en los demás. Es una fe contagiosa. Es una fe que no queda allí encerrada, sino que, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, va a brotar y va a saltar esta agua de vida eterna. Afecta a los demás. Versículo 51. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Vemos aquí que exactamente en el momento que Jesús dijo: ve, tu hijo vive, en ese momento, aunque estaban a kilómetros de distancia, el niño fue sanado de la fiebre mortal que tenía. Este hombre creyó, y sin duda su fe afectó a toda su familia, porque dice que una vez que él dijo esto, creyó también él con toda su casa. Una fe verdadera, entonces, ¿qué hace? Pone su fe en la persona del Salvador, no en una religión, no en una señal, no en una iglesia, no en una denominación, ni nada de eso. La fe verdadera, para que sea verdadera, debe ser puesta en el Salvador mismo. Y en segundo lugar, es una fe contagiosa, es una fe que afecta a los demás. Quizás usted en esta mañana dice: mi familia nunca vendrá al Señor. Confía en el poder de Dios. Aquí vemos que este hombre llevó a la fe a toda su familia, a toda su casa. Eso significa cuando dice a toda su casa. Versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En esta mañana entonces, hermanos, hemos visto que la fe verdadera se deposita en el Salvador mismo y no en las señales. Nicodemo tenía su fe puesta en la religión. Tenía su fe puesta en su vida como el más grande erudito y religioso de Israel en aquel tiempo. Pero eso no le dio la vida eterna. Volvió a su casa sin salvación. La samaritana, por gracia de Dios, vino al Salvador y creyó. Y fue salvo todo un pueblo. Todo un pueblo conoció del Señor por el testimonio de uno. Y aquí vemos también
que por el testimonio de un solo padre, por el testimonio de un solo miembro de una familia, una casa completa puede llegar al Señor cuando una fe es genuina, cuando una fe es verdadera. Que el Señor nos ayude en esta semana a que nuestra fe sea realmente genuina y que impacte a otros. No necesitamos grandes eventos. Se pueden hacer, pero como usted puede ver aquí, lo que importa es el poder de Dios. ¿Quién es el que transforma y cambia el corazón duro de piedra de un incrédulo? El poder de Dios, la palabra de Dios. Nosotros solamente sembramos y Él es el que hace la obra. Confiemos en el poder de Él y no en el nuestro, y el Señor en su gracia y misericordia va a obrar en el momento que Él lo estime. Aquí vimos cómo este hombre con una fe sencilla, nueva, llegó a la fe